Bien, vamos ahora con la segunda parte de nuestra revisión de la atención primaria de la salud. Habíamos visto la semana pasada la cuestión de la pobreza como principal problema de salud, más principal generador de problemas de salud o principal causa de los problemas de salud tal cual se veía en los años 70 cuando surgió el concepto de atención primaria de la salud. Y habíamos dicho que una de las complicaciones, uno de los problemas, una de las dificultades que tiene encarar el tema de la pobreza es que suele verse o tratarse como un problema político y no como un problema humanitario. Nuestra segunda causa probable de problemas de la salud, o nuestro segundo principal causa de problemas de salud en el mundo, comparte con la pobreza esta característica. Y me estoy refiriendo al problema de la guerra, o de las guerras. Las guerras históricamente han sido una de las principales causas de problemas de salud, y sigue siéndolo de alguna manera, y comparte con la cuestión de la pobreza esta dificultad para enfrentar el problema, para solucionarlo, que suele estudiarse, suele encararse como un problema, una cuestión de tipo político, y nosotros desde la salud pública tenemos que corrernos de esa perspectiva. Tenemos que lograr poder plantearlo como un problema humanitario y no como un problema político. Obviamente esto no es fácil. Quiero decir que esto no es un problema político en el sentido de que no se trata de quién manda, que es la discusión política. La discusión de la política es quién toma las decisiones. No es la cuestión que nos interesa a nosotros, la salud pública. Para nosotros la cuestión es tanto de la pobreza como el tema de la guerra, ahora que lo vamos a estudiar un poquito más, como el problema de las armas en general. Es un tema de tipo práctico, de tipo de los seres humanos en general, y por eso decimos un problema humanitario y no un problema político, no un problema de quién toma las decisiones. Sea quien sea que tome las decisiones, desde el punto de vista sanitario, tenemos que encontrar soluciones a aquello que está causando problemas. Después será una cuestión política quién toma las decisiones o qué tipo de herramientas se utilizan para solucionarlo. Pero el tema de estudiarlo y de poner como objetivo el solucionarlo no es un tema político, es un tema humanitario. ¿Cuál es el problema de la guerra para la salud? En realidad, plantearlo como un tema de guerra es una simplificación. Es una manera más fácil de verlo. En realidad lo más complicado de todo, y en realidad lo que hace hincapié la declaración de Alma-Ata cuando habla de atención primaria de la salud, es en los gastos militares. No es solo cuestión de la guerra específica, es que prepararnos o estar preparados para la guerra ya de por sí genera un problema de salud. ¿Por qué? Porque deriva recursos, o sea, le saca recursos a la salud para dedicarlos a comprar armas, a entrenar personal, a un montón a ponerle los recursos, el dinero, la plata, las divisas, o como quieran llamarlo, pero básicamente en términos técnicos son recursos. Dedica recursos a la seguridad y los gastos militares en vez de dedicarlo a temas de
salud, o más específicamente, o más genéricamente, a mejorar la vida de las personas, porque el objetivo de la salud es mejorar la vida de las personas, o dicho de otra manera, para que mejore la salud, las personas tienen que vivir mejor. Si le sacamos recursos a esto de mejorar las condiciones de vida, lo que hacemos es empeorar la salud de la población. Por lo tanto, el derivar recursos y de manera importante a insumos militares, directos o indirectos, tiene consecuencias no muy visibles directamente, pero sí consecuencias muy importantes sobre la salud de la población. Esta idea, piense que estamos hablando de que cuando se escribe la Declaración de Alma-Ata, estamos hablando de los años 70, 1978, en plena Guerra Fría, es decir, en momentos donde tanto el sector de prosoviético como el sector occidental, los gastos en materia militar eran muy altos. Esto implicaba, estos gastos muy altos en temas militares posiblemente no tuvieran una gran influencia, por lo menos visible, en los estados ricos, en los países ricos, me refiero a Estados Unidos, Francia, Alemania o la misma Rusia, pero sí tenían efectos muy fuertes en aquellos países que tenían pocos recursos. Que un país como Sudán o Pakistán gastara un 10% de su presupuesto en temas militares implicaba sacárselo a cosas que necesitaban para desarrollar la economía o para que la gente viviera mejor. O en hospitales, o en medicamentos, o en alimentos, ¿no? Que es lo que nomás nos importa. Entonces, la cuestión importante, esto es decir, era el planteo de gastemos menos en temas militares o no gastemos en armas y pongamos esa plata en salud o en alimentos o en cosas que mejoren la calidad de vida de la población. Esto hoy parece menos actual, pero en realidad no lo es tanto. Piensen que, por ejemplo, un tema político actual, una discusión del momento muy importante, es cuánto pone de presupuesto militar la Unión Europea. Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea duplique su gasto militar para sostener la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que no venga todo el gasto de sostenimiento, de sustentabilidad de la guerra en Estados Unidos, sino que en parte lo haga Europa. Esto implicaría que, por ejemplo, el presupuesto actual de la Unión Europea, que es un aporte de alrededor de 2.5 del PBI de cada país, es un poquito menos, 2.4, 2.3, de acuerdo al país, pasara a ser de 5 puntos del PBI, o sea que duplicaran su inversión o su gasto militar en los próximos años. Y la discusión que está habiendo, y está habiendo de manera importante en España, en Francia, es cómo eso va a afectar el estado de bienestar europeo. Básicamente, su sistema sanitario, su sistema de jubilaciones, cosas que van a afectar directamente la vida y la salud de las personas en Europa. Y el impacto que calculan es muy alto, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que van a tener que sacar muchos recursos de los sistemas sanitarios para pasarlos a gastar en armas. Esto no es de cosa que se ve todos los días, pero el efecto está, y si se llega a llevar a ser efectivo, va a tener un efecto muy importante sobre la población. Piensen esto en países con mucho menos recursos o con limitaciones económicas importantes, el efecto que tiene. Básicamente, por poner ejemplo, en el caso nuestro de Argentina, que estamos en crisis económica, que hay muy pocos recursos y esto, gastar plata en comprar aviones de guerra,
cuando no tenemos para sostener el presupuesto del Garrahan, por poner el caso, tiene efectos claros, ¿no es cierto? No parece muy sensato, no parece muy razonable, ¿no es cierto? Bueno, el problema concreto es que esto en general está medio oculto, no se ve todos los días, pero el problema, ¿no es cierto?, de los gastos militares o de los gastos en armas es muy importante. Obviamente, les decía yo, el problema que tiene esto, la dificultad que tiene para la práctica de la salud pública, o sea, la cosa efectiva de la salud pública, es que son discusiones o problemáticas que son muy fácilmente politizables. Esto es, se transforma en una discusión política. Si está bien aumentar los gastos en defensa o poner más armas porque tenemos amenazas, que el narcotráfico, que nuestros vecinos, que lo que sea, puede ser muy fácil de tomarse como bandera política. Y por otro lado, oponerse a los gastos de defensa puede ser muy fácilmente criticable. Por poner el caso, ¿no? La posición ideológica, si se quieren, relacionada con esto, se conoce como pacifismo, ¿no? Fue un movimiento históricamente de cierta importancia y en algún momento fue muy problemático, ¿no? Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Bertrand Russell, un filósofo lógico inglés que se oponía a la guerra en la época de la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda también, y lo terminaron poniendo preso por su oposición a la guerra, porque se entendía que era una cuestión política, y no es que Russell, porque estuviera en contra de la guerra, estuviera a favor de Alemania. Quiero decir, en la circunstancia actual, que uno sea pacifista o que piense que para mejorar la salud hay que evitar las guerras, no quiere decir que uno esté a favor ni de Ucrania, ni de Rusia, o de Israel o Palestina. Quiere decir que está en una posición humanista, en el sentido de que la guerra va a generar problemas de salud, en un sector o en otro, en un país más, en otro menos, en un bando más, en otro menos, pero va a generar problemas de salud. E indirectamente, aunque no participemos directo de una guerra, también nos va a afectar. Va a afectar a países que no participen directo de la guerra. Entonces, es muy importante que podamos diferenciar, ¿no es cierto?, lo que puede ser una cuestión de bandera política, ¿no es cierto?, de las posiciones de fuerza o de las posiciones de defensa, con nuestro problema principal, que es el de la salud de las personas. Y en ese sentido, la posición clara del pensamiento sanitario es oponerse a los gastos militares en principio. En principio así como estamos en contra en principio de la pobreza, no nos parece que se pueda llegar a una salud plena en condiciones de pobreza, tampoco podemos mejorar la salud si seguimos invirtiendo en armas en vez de ponerla en aquellas cuestiones que son importantes para la salud. Y acá vamos al punto siguiente, ¿no es cierto?, de la atención primaria de la salud. El punto principal, lo que quiero rescatar como esencial de la atención primaria de la salud, es que la idea, el objetivo, la finalidad es mejorar las condiciones sanitarias de la población. No es, esto ya lo dije varias veces, pero insisto porque no es menor, por decirlo de alguna manera, no es el objetivo de la salud pública hacer
sistemas de atención de la salud cada vez más grandes y más complicados. No es hacer cada vez más hospitales y más controles médicos. El objetivo de la salud pública es mejorar las condiciones sanitarias de la población. ¿Y esto qué significa? Bueno, puede significar distintas cosas, y esto es lo importante, de acuerdo a las condiciones de cada sociedad o de cada comunidad, o si quieren, para hacerlo más práctico, de cada país. Quiero decir, en distintas condiciones económicas, en distintas situaciones sanitarias, los problemas centrales son distintos. Si estamos, como hablábamos al principio, como hablamos la clase pasada, en condiciones de extrema pobreza y donde las dificultades para conseguir alimentos son importantes, mejorar las condiciones sanitarias es mejorar las condiciones de alimentación. Pero en aquellos países que esto lo han solucionado, o en aquellas sociedades que esto no es un problema, como dije, históricamente pasó con Argentina, las dificultades son distintas, es decir, mejorar las condiciones sanitarias son distintas. Esto depende de cada país, de cada situación y de cada momento. Hay momentos en que, por ejemplo, tenemos una catástrofe natural, se me ocurre el caso de Katrina en Estados Unidos en el 2006, creo que fue una cosa por el estilo. Bueno, mejorar las condiciones sanitarias es solucionar los problemas de la inundación que generó el temporal, ¿no es cierto? Si tenemos un país que tiene problemas, no sé, con los terremotos, mejorar las condiciones sanitarias es ver cómo enfrenta eso. Por ejemplo, pienso el caso de países como Chile, que tuvo varios problemas con los terremotos. Bueno, mejorar la construcción para que un terremoto no genere grandes problemas de catástrofe, digamos, de accidentes, es una mejora sanitaria, ¿no? Saber cómo construir antisísmico es una solución importante. Pues eso depende de la situación y de los riesgos que tenga cada país y cuáles sean sus problemas. A veces no son evidentes o no son obvios o no parecen ser problemas sanitarios directos, pero tienen gran importancia. Vamos a suponer el caso. En la Argentina, un problema que tenemos rarísimo de la Argentina, digo rarísimo porque no se entiende muy bien de dónde viene, es que tenemos un índice de accidentes de tránsito altísimos. En relación, la cantidad de accidentes de tránsito en relación a la población, en realidad a los vehículos circulantes, es altísimo. Y por lo tanto la cantidad de heridos, muertos, etcétera, etcétera, por temas de tránsito, es ridículamente alto. Bueno, mejorar la seguridad vial es un tema sanitario. Y es un problema sanitario importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos menos accidentes, mejoran los índices de mortalidad, mejoran los índices de morbilidad, ¿no es cierto? Mejoran los índices de gasto en salud, ¿no? Con algo tan alejado en principio de temas sanitarios como puede ser el estado de las rutas o la habilidad para manejar, ¿no es cierto? Quiero decir, el principal problema, según los estudios que tenemos históricos sobre el tema, es que el gran problema de seguridad en Argentina tiene que ver con la mala calidad de conducción, si se quiere, ¿no? O no respetar las normas, de tomar demasiados riesgos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con una cuestión de que falta educación vial, digamos, ¿no? Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene consecuencias en la salud importantes. El manejar mal, el no saber manejar bien o no saber cuáles son los riesgos y cometer muchos errores que terminan en accidentes, termina siendo una consecuencia de salud. Por eso digo, hay muchos problemas sanitarios importantes que no parecen estar muy cercanos, o sea que en definitiva está bastante
es bastante indirecto, si se quiere, ¿no? O con varios pasos intermedios. Otro ejemplo de cosas que no son muy directas, muy cercanas, es que, por ejemplo, históricamente Argentina tuvo un problema sanitario muy importante en la cantidad de abortos. Es uno de los problemas más graves históricos, ¿no? Teníamos una tasa de abortos altísima, pero altísima en relación no solo a nuestra población, sino a todos los países vecinos, una cosa increíble. Obviamente esto estaba relacionado con una alta tasa de embarazos, sobre todo adolescentes, pero en general de embarazos no deseados o no voluntarios, digamos, ¿no? Esto aparentemente está cambiando o está bajando en los últimos años, después lo veremos más en detalle, pero quiere decir, históricamente era un problema muy serio y nos generaba un problema sanitario importante. Y esto no tiene que ver con tener más hospitales, menos hospitales, ni siquiera en este caso tenía que ver con una cuestión de educación, en el sentido de que, por ejemplo, todos los estudios de campo que había nos daban que los conocimientos que había de métodos anticonceptivos era altísimo, sin embargo no se usaban. Entonces tenemos ahí un problema más complejo, que creo que en algún momento lo hemos hablado, pero después profundizaremos en algún momento. No viene exactamente al caso, pero quiero ponerlo como ejemplo, de decir, el mejorar las condiciones sanitarias de una población no es algo concreto que siempre sea igual, depende de las condiciones de cada país, o depende de las condiciones de cada comunidad, y los riesgos sanitarios son distintos en distintos niveles económicos y en distintos niveles culturales y en distintas condiciones. Por ejemplo, hubo países como, no sé, me imagino el caso de Irlanda, que tuvieron problemas religiosos importantísimos, y eso en otros lugares no es complicado, una religión no es un problema que termine en problemas sanitarios, me refiero, ¿no? Podría ser algún tipo de conflicto, pero no genera una guerra, no genera violencia, no genera problemas de ese tipo. En algunos países, como el País Vasco, en España, generan unas situaciones de violencia que en otros países eso no pasa, o en otros lugares no pasa. O, por ejemplo, ahora tenemos en el sur de Italia un problema muy importante con la inmigración y las condiciones de vida de los refugiados, que no pasa en otros lados, ¿no es cierto? Porque no hay inmigración y no hay la precariedad que hay en esos lugares, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede en claro con esto es que, ¿qué es mejorar las condiciones sanitarias? Depende de cada comunidad, depende de cada país, depende de la situación. Cada país o cada situación tiene sus riesgos sanitarios específicos. Y atacar eso, ¿no es cierto?, implica que el pensamiento sanitario tenga que adaptarse, tenga que conocer el lugar. No hay un libro, un manual que esto se tiene que hacer en todo el mundo. Cada lugar tiene sus problemas y necesitamos enfrentar estos problemas. Y a lo que voy, y esto es lo que hace complejo el problema sanitario, es que esto implica por ahí habilidades o respuestas completamente distintas, ¿no? Un tema, si tenemos un problema de guerras o de la manera de enfrentarlo es una. Si tenemos un problema, por ejemplo, con causas naturales como los terremotos o los tsunamis, son otros problemas. Si tenemos un tema de inundación o de riesgo de inundación, las soluciones son otras. Y si tenemos un problema como decía yo, el tema de vial o el tema de los embarazos no deseados, las soluciones son otras, porque implica disciplinas distintas. Por eso, el pensamiento sanitario o la solución, ¿no es cierto?, sanitaria, la salud pública, es algo tan complejo. No es algo tan fácil como solo hacer hospitales. Bien.
Esto hace, ¿no es cierto?, esta complejidad y esta dificultad en uniformarlo, en que son cosas completamente distintas, es lo que históricamente hizo que la atención primaria a la salud sea criticada por ser demasiado vaga, demasiado amplia y sobre todo, esto nos toca de cerca a nosotros, por ser demasiado gasto. Porque como en definitiva no tiene un límite claro, no sabemos qué es y puede llevar a un montón de cosas, la administración de esto es muy poco controlable. Quiero decir, si nuestro problema, por ejemplo, qué sé yo, de vial, ¿no es cierto?, de tránsito, de accidente de tránsito en Argentina, implica que, por ejemplo, tenemos que mejorar la infraestructura vial, esto es hacer rutas, autopistas, etcétera, etcétera, implica montos importantísimos, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta hacer una red de acá de caminos, como sea autopistas, todas de última, y pues, una fortuna, no tengo tanta plata, ¿se entiende? Entonces es más fácil si hago hospitales para atender a las personas. O si digo, no sé, hago un plan de vacunación, me sale X plata, esto es fácil. Ahora, si tengo que enfrentar el problema de educación vial o el tema de infraestructura vial, los costos son mucho más altos. Entonces, en realidad, la atención primaria de la salud, puesta como fue puesta originariamente, es de muy difícil administración, o sea, de muy difícil control del gasto y tiene una tendencia o si quieren, sirve como excusa para que se vaya plata en cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, cualquier sistema de administración, más o menos, que quiera controlar los gastos, esto no le gustaba, ¿no es cierto? Y lo criticaba. Entonces, a esta postura, que se conoció en términos históricos como atención primaria de la salud integral porque puede abarcar cualquier cosa, ¿no es cierto?, fue muy criticada por el tema del exceso de gasto a lo cual llevaba. Y por lo tanto se propuso como una alternativa, ¿no es cierto?, a la APS integral, la APS selectiva. ¿Qué quiere decir APS selectiva? Bueno, sí, está bien, nos dedicamos a la salud de la población, tratamos de enfrentar los problemas sanitarios, pero no desde el punto de vista integral, no abarcando todo, sino en puntos muy concretos. Y entonces acotamos los gastos posibles, porque no es amplio, no es diluible, no es extensivo, sino decimos, tenemos un tema concreto, aplicamos este tema en todo el mundo, hagamos una metodología para todo el mundo igual, porque nos enfocamos en problemas y no en la atención primaria de la salud como cualquier tema. Entonces enfoquemos temas a niveles internacionales que estén en todos lados, hagamos programas para enfrentar eso, que tengan un costo acotado, en el sentido de que se pueda medir, que se pueda controlar y que no se vaya a determinados niveles, y entonces es mucho más aplicable la atención primaria de la salud. Esto es básicamente la deriva, la primera distorsión que tuvo histórica el concepto de atención primaria de la salud. De la atención primaria de la salud tal cual lo planteaba Alma-Ata, que se dice hoy como APS integral, pasamos a una APS selectiva. O sea, atención primaria de la salud sí, pero concentrada en temas concretos, en puntos concretos. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, de esos puntos concretos, el primero que se atacó y el primero que se enfocó es el de la mortalidad infantil. Entonces, ¿cuál es un problema? Sí, en todo el mundo está el problema de la mortalidad infantil. ¿Es un tema sanitario? Sí, es un tema sanitario. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, que el tema de la mortalidad infantil es muy acotado y podemos hacer un programa que funcione en todos lados. No es tan claro esto, pero en principio la idea puesta en un papel parece razonable, ¿no? Y entonces se desarrolló, ¿no es cierto?,
un programa que en realidad funcionó bien, tiene efectos. De hecho, venimos bajando la mortalidad infantil en todo el mundo desde los años 90 hasta ahora de manera significativa, con un programa muy sencillo, muy básico y que se puede aplicar en gran escala, ¿no es cierto? Ese programa se conoce como GOBI, por un acrónimo de sus 4 patas, ¿no es cierto? El plan de lucha contra la mortalidad infantil tendría 4 patas, que sería controles en el peso del niño. Justamente, ¿por qué es esto del control de peso? Porque si el niño no crece en peso, o sea, no aumenta el peso como corresponde, sabemos que está desnutrido. Entonces el controlar el peso nos da la posibilidad de corregirlo, ¿no? Rehidratación oral, como creo que ya hemos visto algo, después no lo vemos en más. Es decir, sistemas para tener preparados sistemas para que si hay diarrea o riesgo de deshidratación podamos controlarlo rápidamente. La lactancia materna, fundamental, o sea, la promoción de la lactancia materna. En relación, sobre todo, esto era muy importante porque se había puesto de moda esto de las leches maternizadas. De moda me refiero a nivel médico, ¿no? Y esto nos generó problemas de infecciones muy grandes. Entonces, promover, ¿no es cierto?, la lactancia materna hoy es uno de los temas principales dentro de la lucha contra la mortalidad infantil, el promover fuertemente la lactancia materna. Y el cuarto punto, la inmunización, o sea, las vacunaciones, ¿no? Tema también muy importante y también que es complicado hoy porque hay todo un movimiento antivacunas, etcétera, etcétera. De los riesgos de la vacuna, etcétera. Pero bueno, el tema de la inmunización es muy importante y que en definitiva está relacionado con lo anterior, con la lactancia materna, porque en la medida, ¿no es cierto?, en que promovamos la lactancia materna, mejoramos la inmunización de los chicos, digamos, ¿no? Pero con esas 4 patas, ¿no es cierto?, la promoción, ¿no es cierto?, es decir, el intento de mejorar el uso de estas 4 patas, mejorar la alimentación, mejorar la hidratación, lactancia materna e inmunización, con esas 4 cosas hemos ido bajando cada 10 años a la mitad la mortalidad infantil. O sea, arrancamos, ¿no es cierto?, de 20 muertos cada 100.000 en el año 90, pasamos a 10 a los 10 años, a 5, ¿no es cierto? Y hoy estamos en alrededor de 3 como promedio mundial. Todo eso con un programa muy específico. Ahora, sirve para una sola cosa: no ha mejorado este tipo de programas de atención primaria a salud selectiva, no ha mejorado necesariamente la salud en aquellos sectores más críticos o en aquellos países con problemas más críticos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque está enfocado en una cosa que soluciona el problema en aquellos países en los cuales la mortalidad infantil es muy importante, pero no mejora en aquellos países en los cuales los problemas son otros, ¿no es cierto?, o los problemas que vienen después de solucionar el tema de la salud, de la mortalidad infantil, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, esto ya es una cuestión que va para o cómo podemos seguir enfocándonos o reconstruir esta idea de la atención primaria integral. Es un tema bastante más complejo, pero lo que yo quería aclarar hoy era esta deriva que ha tenido el concepto de atención primaria hacia cosas más concretas, digamos, ¿no? Y cómo eso ha hecho perder mucho del espíritu original y cómo nos limita esto en las soluciones que podemos pensar. Pero bueno, con esto es suficiente por hoy. Si tienen dudas, lo conversamos personalmente o me lo preguntan por
por el Classroom, o si no directamente lo vemos la clase que viene. Pero por ahora esto es suficiente.